Buenas tardes, hermano. Hoy vamos a empezar a hacer el estudio de la carta a los romanos. Y bueno, vamos a empezar. Hoy voy a compartir con usted el capítulo 1 del 1 al 7, que dice así. Tiene por título Salutación o Saludo de Pablo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe, en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bueno, esto dice la primera parte, ¿no? La que vamos a un poquito a estudiar. Yo quise hacerme la pregunta de ¿quién era Pablo? Para aquellos que no conocen un poquito la historia de Pablo. Pablo fue un hombre de descendencia judía. Nació en Tarso, que era como una ciudad de Roma, que en este tiempo, mejor dicho, hoy es Turquía. Él nació en Tarso, desde pequeño fue enseñado en las Escrituras, en la ley de Moisés, en los mandamientos, todo aquello, pero cuando creció se fue a Jerusalén a estudiar de una forma más seria o más profunda las Escrituras. Tuvo un maestro que se llamó Gamaliel. Dice que en ese tiempo él era uno de los más reconocidos y célebres de la época. En Hechos 22:3, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios y como hoy lo sois todos vosotros. Así se describe Pablo. Nació en Tarso, una ciudad de Cilicia, criado, dice, instruido por este hombre, este rabino, hombre de la ley llamado Gamaliel, que era un hombre muy reconocido en ese tiempo. Pablo aprendió muchos idiomas, fue bien erudito en ese aspecto. Él estudió mucho, estudió griego, hebreo, latín, arameo. Era muy celoso de la ley. Entonces cuando era más o menos contemporáneo con Jesús, pero nunca se conocieron. A pesar de que no se conocieron, cuando empezó el Señor a hablar acerca de las buenas nuevas del reino y cuando fue crucificado, él fue uno de las personas que se levantó para perseguir a la iglesia porque no podía creer que este hombre dijera que era el Hijo de Dios. Entonces empezó a perseguir a todos los seguidores que se hacían llamar los del camino, los cristianos en ese tiempo, y empezó a perseguir a todos aquellos, hasta que tuvo un encuentro personal con Jesús, ¿no? Relata la Biblia que él iba de Jerusalén a Damasco, había pedido permiso a todos los rabinos, los hombres de la ley, a ir a seguir persiguiendo a estas personas que hablaban de que Jesús era el Hijo de Dios y estas buenas nuevas. Cuando en el camino dice que fue impactado por una luz y una voz del cielo que le dijo le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues, le dijo, aclarando que era el Hijo de Dios realmente. Entonces él tuvo un tiempo, un encuentro personal y desde ahí su vida cambió. Todo lo que él había conocido, todo lo que sabía acerca de la ley, cambió totalmente y desde ahí nació un nuevo Pablo. Un Pablo que tuvo una conversión, que tuvo un cambio, y él mismo se cambió el nombre. Era Pablo, que significaba hombre pequeño y humilde. Y él decidió adoptar este nombre como suyo, porque desde ahí encontró que todo lo que él conocía
no tenía el valor suficiente que él siempre pensó, porque cuando era un hombre de la ley, erudito y que sabía tantas cosas como lo era él, a veces se sentía muy, muy importante, pero él reconoció que en Cristo esto no era más que un adorno, y él describe que todo esto lo tiene como basura por seguir al Señor, que lo más importante era seguirlo a él. Entonces, ahí empezó su cambio y fue un inspirador, siento yo, Pablo, a la iglesia. En este caso, empieza saludando, se presenta, dice: soy Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado por el Evangelio. Llamado porque obviamente en el encuentro el Señor le dijo, eh, en la Biblia confirma que él fue llamado directamente por Jesús para ser instrumento de Dios para los gentiles. Para estas buenas nuevas no solamente eran para los judíos ahora, sino también se había extendido para los que no eran judíos o llamados también gentiles. Y empieza a narrar, dice que el que había apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes de sus profetas en las escrituras acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Ahí empieza reconociendo que Jesús era el Hijo de Dios, dice, que era del linaje de David según la carne. Jesús había prometido hace muchos años, y estaba en Isaías hay mucho relato acerca de que iba a venir un Salvador, que iban a ser de la tribu de Judá, que iban a ser en Belén. Habían muchas señales de que Jesús iba a venir a esta tierra, pero ellos no creyeron. Y aquí Pablo está reconociendo que Jesús realmente era el Hijo de Dios, que venía del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Reconoce que él era el Hijo de Dios, que él tenía poder y que él resucitó de entre los muertos. Por quien recibimos la gracia y el apostolado. La gracia de Dios, dice, para la obediencia de la fe. Y el apostolado, que en este caso era el trabajo como que se le estaba encomendando a Pablo, ¿no? En todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros. Se refiere en este caso a la iglesia, estrictamente la iglesia de Roma, ¿no? ¿Cómo nació la iglesia de Roma? Me pregunté. La iglesia de Roma se dice que nació en el día de Pentecostés. Recuerda un poco que cuando era la fiesta en Jerusalén y vinieron de diferentes lugares a celebrar el día de Pentecostés, el día de Pentecostés. Entonces vinieron y habían de diferentes lugares, el Espíritu del Señor descendió como lenguas de fuego, y cada uno le habló a las personas de acuerdo al lugar, al idioma con que había nacido. Entonces muchos de diferentes lugares vinieron y también se convirtieron, así que se dice que se originó ahí. Obviamente ellos después se devolvieron a su lugar y compartieron estas buenas nuevas, y desde ahí nació la iglesia de Roma. Y Pablo, a pesar de que no había podido visitar esta iglesia que se había conformado ya hace un tiempo, tenía muchos deseos de ir a visitarla, pero en este caso esta es la primera parte de este libro que vamos a ir leyendo, vamos a ir compartiendo con los demás hermanos y que hemos querido estudiar. ¿Qué podemos sacar como conclusión? El cambio que tuvo Pablo fue importante, ¿verdad? Que todos somos llamados por el Señor a este cambio, que todos somos apartados, o el Señor desea que todos seamos apartados para su obra, que todos seamos apartados en santificación para las cosas que Él necesite, que seamos instrumento, como dijo Ananías, como Dios le dijo a Ananías, que él era instrumento en la obra, en las manos del Señor, para que tenía un propósito Pablo, y nosotros también tenemos un propósito en Dios, y que el Señor cumpla cada uno de los propósitos. Así que esta es la primera parte del libro, un poquito más que todo informativo,
que podamos aprender. Otra de las cosas, pero una de las cosas que a mí me agradó es que eh, los padres de Pablo lo instruyeron desde pequeño. Entonces lo importante que es que nos instruyamos en la palabra, el poder entender. Porque Pablo, al tener el encuentro con Dios, él pudo entender todas las demás otras cosas, como que yo creo que todas las demás, todos los pensamientos, todas las ideas, todo lo que había conocido acerca de la ley de Moisés, tuvo un orden ahí, cuando tuvo ese encuentro con Jesús. Se organizaron de tal forma que él pudo entender mucho más, aparte que el Señor le dio el conocimiento, él le dio ese entendimiento, esa revelación, pero, pero también él pudo entender, él estaba prometido desde antes, realmente se cumplió la promesa, él pudo ver algunas cosas, él realmente amaba a Dios, lo estaba buscando, pero de una forma incorrecta, y cuando realmente se encontró con él pudo aferrarse a él, entender que él era realmente el que andaba buscando y no otro. Entonces ahí pudo cambiar toda la escena porque él pensaba que estaba haciendo obviamente lo correcto. Así que bueno, quería compartir con ustedes esta pequeña parte. Espero que haya sido de ayuda, poder conocer un poquito más este libro, que estamos animosos de empezar a estudiarlo. Bendiciones.